www.juantoledo.es patrocina este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una jornada más. Ya ven, vamos dando pasos en esta campaña electoral que nos acerca al próximo domingo, esa cita con las urnas que tenemos todos los españoles y desde luego también en Lanzarote. Está con nosotros el candidato al Senado por el Partido Socialista, Manuel Fajardo Palarea, a quien saludamos. ¿Qué tal, don Manuel? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Animado? Animado, activado, dispuesto a seguir escuchando los diferentes problemas que te van trasladando en las reuniones con colectivos y con personas a título particular y los propios compañeros del partido, haciendo una campaña totalmente en positivo, obviando cualquier tipo de descalificación, porque yo creo que la descalificación y una campaña de crispación lo único que hace es generar más desafección entre los ciudadanos con respecto a la política, y haciendo una campaña sin postureo, siendo como soy. Lo explicaba antes de entrar en antena, ¿no? Con todo el respeto a cada uno de los candidatos y de la candidata, que también nos olvidamos, y preparándonos con medios de comunicación, atendiéndolos gustosamente, dándote las gracias por darme la oportunidad y preparando, por ejemplo, para esta noche el debate que tengo en televisión autonómica, que tengo el honor de que me manda el Partido Socialista en nombre de todos los candidatos de Canarias al Senado para debatir con los candidatos de otros partidos políticos, siendo el único de Isla No Capitalina, que yo creo que es bueno también que vaya alguien de Isla No Capitalina. En este caso me ha tocado a mí en nombre del PSOE. Hombre, eso es estupendo, porque en ocasiones es cierto que las islas no capitalinas, la periferia de la periferia, no se visibiliza ni siquiera en los medios de comunicación públicos, y salvo los medios de comunicación locales no tienen ustedes esa posibilidad, con lo cual, pues, por eso estupendo y bienvenidas sean estas ocasiones. Por eso se lo agradezco a mi partido que haya pensado en mí para representarlo, y voy a debatir. Todos son candidatos de Gran Canaria y de Tenerife, ¿no? Pero bueno, pondremos ese acento de que no se olviden también cuando hablamos de la insularidad, hablar también de la doble insularidad. Efectivamente. Don Manuel, habla usted de una campaña de crispación, una campaña con muchísimos descalificativos en general. A nivel nacional, sí. A nivel nacional sí. Está siendo absolutamente sorprendente. Tremenda, sí, Yo creo que no tenemos esa costumbre. A nivel insular no se nota tanto. No. Pero, ¿qué opinión le merece a usted este tipo de calificativos? Por ejemplo, ayer un candidato del Partido Popular, Juan José Cortés, tal y como se refería al presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista, ¿qué opinión le merece a un hombre como usted, con cierta templanza, este tipo de campaña? Yo creo que son muy desafortunadas, ¿no? Por no calificarlas de otra forma. Yo creo que tienen que ver mucho con el nerviosismo que hay en determinados partidos políticos que están disputándose, han entrado. Y está mal que yo lo diga porque les estoy aconsejando que no lo hagan, ¿no? Pero yo creo que, aunque pueda ser bueno electoralmente para el Partido Socialista, es malo para el país, ¿no? Han entrado en una especie de lucha por ver quién más se acerca a una serie de postulados que yo creía totalmente superados en este país, defendiendo cuestiones preconstitucionales y que ya, gracias a Dios, las personas, hay un montón de derechos que se han conquistado, no solamente en los parlamentos, sino sobre todo en la lucha en la calle de hombres y mujeres en este país de hace muchísimos años, ¿no? Por tanto, que nos hablen a nosotros de forma muy desafortunada, vamos a calificarlo así por ahora, para no caer en la misma actitud que creo que es reprochable, el tema de la crispación, de manos manchadas de sangre a nosotros. Además se equivocan, Soraya. Cuando a Miguel Ángel Blanco le desarrajaron 3 tiros en la cabeza, cuando a Isaías Carrasco lo mataron, eran afiliados de unos partidos políticos, del mío y del Partido Popular, pero no eran eran nuestros compatriotas, eran demócratas. Cuando les pegaban los tiros a ellos, cuando los mataban a ellos, a los guardias civiles, a los niños, recuerda los atentados del hotel en Aragón, en Zaragoza, el atentado de Hipercor, eran de todos los españoles, eran demócratas que fallecían como consecuencia de la actuación de una banda criminal, que gracias a Dios ha desaparecido.
Por tanto, me parece totalmente fuera de lugar ese tipo de acusación. Hombre, o acusar al Partido Socialista de estar fuera de la Constitución, ¿no? Hombre, y ahora nos han sacado de paseo a nuestro querido amigo José Mari, que nos quiso poner las prospecciones petrolíferas aquí en contra de la voluntad de los ciudadanos de Lanzarote, La Graciosa y de toda Canarias, que escribía artículos preconizando la abstención cuando se votó la Constitución. O, por ejemplo, hablar, cuando has mandado al Lendakari a hablar con las fuerzas independentistas, hablar de que si Sánchez, Pedro, tiene un pacto con los independentistas. Bueno, si asistiera a ese pacto no hubiéramos estado ahora hablando de elecciones, porque no hubiera habido elecciones, se hubieran aprobado los presupuestos. Pero bueno, es una pena que la desesperación por los resultados que están dando las encuestas te lleven a hacer ese tipo de descalificaciones. Pero allá cada uno con su conciencia, ¿no? Yo lo único que le deseo a todas las personas que nos están viendo es salud y trabajo y suerte, pero no le deseo mal a nadie. Y creo que hacen muy mal por la democracia este tipo de campaña. Es verdad que se está viviendo una campaña dura y cruda en algún sentido, sin duda alguna, pero a mí me gustaría hoy centrarme en su trabajo en esta campaña electoral que iniciábamos hace apenas una semana, pero sí ha tenido tiempo Manuel Fajardo de ir recorriendo la isla, de ir encontrándose con colectivos, recorriendo la isla, digo, sin correr. en coche, encontrándose con colectivos, con gente que lo ha pasado mal, por ejemplo, las trabajadoras de limpieza de los hoteles. Ustedes mantuvieron un encuentro, han mantenido un encuentro con los trabajadores de los centros turísticos, con las viviendas de Valterra, gente que lo está pasando realmente mal por la incertidumbre, ¿no? Por la inseguridad con la que viven desde hace muchísimo tiempo. Y en ese sentido sí me gustaría que nos contara qué está observando, qué está viendo Manuel Fajardo en esta isla nuestra. Lo que vemos, lo que sabemos todos, lo que dan los indicadores de cualquier estudio medianamente serio que se ha publicado, que tenemos un trabajo precario, que curiosamente el tener un trabajo no significa que estés fuera de estar dentro de la situación de exclusión social, de pobreza, que hay muchísimas cosas que mejorar, que lo que no puede hacerse es hablar de una recuperación económica dejando atrás a millones de personas que lo están pasando mal, que tenemos que ir hacia una política de efectiva justicia social. Y la justicia social empieza, en primer lugar, por reconocer derechos, no quitar derechos a los que menos tienen, a los más desfavorecidos, en ampliar el abanico de posibilidades para los emprendedores, para nuestros estudiantes. Antes hablábamos, nosotros proponemos, por ejemplo, que el 5% del Producto Interior Bruto sea dedicado a la política educativa y a la política de becas, porque nadie puede quedar fuera de poder estudiar por el hecho de que sus padres no puedan tener los medios económicos para permitírselo, porque debemos de abogar por una ley educativa, porque desde ahí hay que empezar con los niños a educar a los niños en tolerancia, en discriminar, en sacar fuera del tablero cualquier tipo de discriminación, de violencia, de desigualdad. La educación, como bien sabe Soraya, nos hace iguales. A mayor educación, mayor preparación, mayor criterio y mejor criterio. El problema es que a algunos les interesa que la gente no tenga criterio y no tenga opinión, pero bueno, contra eso vamos a luchar. En Canarias, señor Fajardo, el hecho de salir a estudiar, de adquirir mayor formación fuera de nuestra isla, evidentemente, en nuestra isla son apenas 2 las ofertas académicas universitarias que se dan y por lo tanto los jóvenes de esta isla se ven abocados a salir fuera, a Gran Canaria, a Tenerife, pero también a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, a Granada. Y hablaba usted de políticas de becas, de mayor inversión en educación. ¿Desde el Senado hay alguna posibilidad de influir en ese tipo de políticas? Porque realmente esos jóvenes de Lanzarote o de Fuerteventura o de cualquier otra isla van a estar muy pendientes del trabajo que hagan sus políticos y va a ser determinante para ellos, que están ya en edad de votar, ese tipo de políticas. Sí se puede influir, no es que se pueda, es que se debe de influir. ¿Por qué? Porque por el Senado pasan los presupuestos generales del Estado. Muchos te dicen, no hables de educación, no hables de sanidad, no me lo dicen a mí,
hasta ahí no llega nadie, ¿no? Porque son políticas transferidas, ¿no? El hecho de que las políticas estén transferidas desde el punto de vista sectorial no significa que en nuestros presupuestos generales del Estado haya partidas para educación, haya partidos para sanidad, porque es que lo que sostiene el estado de bienestar son las partidas de sanidad, las partidas de educación, las partidas para la ley de la dependencia, servicios sociales en general. Por tanto, cuando nosotros hablamos de, Soraya, redefinir la ley de financiación de las comunidades autónomas y también de las corporaciones locales, yo siempre digo sí, teniendo en cuenta las particularidades y las singularidades de cada territorio. Y en Canarias tenemos que tener en cuenta la singularidad del hecho archipelágico y el del hecho insular y de la doble insularidad. Y ahí es donde incide, ahí es lo que de lo que estábamos hablando y de lo que estamos hablando. Hay que activar políticas que hagan que ninguna persona nacida en La Graciosa o en Lanzarote o en cualquiera de las islas hermanas, el de las 8 islas Canarias, se quede fuera de la posibilidad de desarrollarse desde el punto de vista educativo por el hecho de haber nacido en isla no capitalina, o sea, en isla donde no existe una universidad. Por tanto, claro que sí, y yo ya le he dicho al partido una cosa, yo me presento por el Partido Socialista. Yo estaba, como bien sabes, en mi despacho, estaba apartado, y yo, así, es un honor. Primero, pertenecer a un partido que el próximo año cumple 140 años, que ha defendido siempre la libertad, la solidaridad y la igualdad, y que muchos de sus militantes han perdido la vida defendiendo esos principios. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, sabe el partido que yo jamás votaré en contra de algo que vaya contra los intereses de Lanzarote y La Graciosa. Por tanto, marcado las líneas de juego y de cuál es el compromiso, ese es el compromiso que yo quiero, y voy a defender los intereses de los ciudadanos de Lanzarote, ciudadanos y ciudadanas de Lanzarote, de La Graciosa, obviamente como si fuera en mi propio interés, porque es mi propio interés. Sin duda alguna. Hay campos que son especialmente sensibles, usted lo sabe, señor Fajardo. Sanidad. Hemos hablado de la educación, por cierto, me faltó apuntar algo, y es que el Gobierno de Canarias, que también tiene una política de becas, no beca a ningún niño, a algún joven de estas islas, sea de donde sea, que decida estudiar en Madrid. Si su carrera está en La Laguna o en Las Palmas, pues no tienen derecho a beca. Eso puede plantearse como una cierta discriminación. Pero voy a ir un poco más allá. El otro día entrevistaba a un candidato al Senado, precisamente, y utilizó una expresión que la acuñé. Lanzarote tiene corazones de segunda. Y le pregunté que por qué. Y bueno, hablaba de que nuestro hospital, nuestras infraestructuras sanitarias no tienen todos los recursos, por ejemplo, de hospitales como el del Dr. Negrín o el de la Candelaria, en Gran Canaria y en Tenerife respectivamente. Eso depende, en eso se puede trabajar desde el Senado, porque es lógico tener como mínimo los mismos recursos que otras islas cuando se trata de salvar a una persona que ha sufrido un infarto en Lanzarote, ya sea en Lanzarote, en La Graciosa, en Órsola, en Muñique, ¿no? Yo como lo he sufrido el infarto, y vuelvo a dar las gracias porque tenemos unos profesionales increíbles, ¿no? Tanto médicos, enfermeros, todo el personal de la sanidad canaria es un personal digno de elogio, encomiable por su vocación de servicio público y por su dedicación. Fíjate tú, hoy, portada, el Colegio de Médicos de Las Palmas apoya la denuncia que han realizado unas cuantas decenas de médicos en Fiscalía por el estado del Hospital Insular, o sea, por cómo están prestando la atención en el Hospital Insular de Gran Canaria. Eso sí que es grave, Soraya, eso es gravísimo. Se puede hacer demagogia y a veces fácil con el tema sanitario, pero eso es un hecho, y no somos los pacientes los que lo estamos diciendo, lo están diciendo los facultativos y las facultativas, y eso sí es grave. Eso sí que debería de hacer sonrojar a cualquier gobierno que dice tener las competencias transferidas y que dice que son unos gestores magníficos, tan magníficos que han dejado de gastar, según han reconocido ellos, más de 500 millones de euros que podían haber gastado en sanidad, que podían haber gastado en dependencia. A mí una de las cosas que más me ha hecho sonrojar y me ha dado rabia es escuchar el otro día, o el leer el otro día,
unas declaraciones de nuestro presidente de gobierno de Canarias, que por cierto hoy tiene una cita en los juzgados, en las que decía que, hombre, que con los 500 millones de superávit podía haber acabado con la lista de espera en dependencia. Y la pregunta que yo me hice cuando vi esa tamaña barbaridad es, hijo mío, ¿y por qué no te gastaste los 500 millones en acabar la lista de espera de dependencia? Porque ¿sabes lo que pasa? Hay miles de canarios que tienen reconocido el derecho y todavía no han podido disfrutar del mismo. Pero lo que es peor, hay miles de canarias que han fallecido teniendo reconocido el derecho y no pudieron ejercitar el mismo. Pero bueno, es lo que hay. Estábamos en el ámbito de la sanidad, efectivamente son competencias transferidas al gobierno autónomo, pero por aquello de que el Senado, que en ocasiones ya sabe usted, que muchos nos hemos planteado en algún momento, oye, ¿qué se decide en el Senado más allá del horario y cierre de cierre de la piscina o algo así? Pero ¿qué más cosas, cuestiones llevaría usted al Senado como importantes, como vitales, o al menos destacadas para nuestra isla? Yo no voy a engañar a nadie, yo no voy a ir a las reuniones, ni estoy yendo a las reuniones diciendo que nosotros podemos arreglar en el Senado. Quien salga, depositen la confianza en mí o en otro candidato o otra candidata de cualquier otro partido. Porque yo creo que no es honesto decirle a la gente, cuando uno no tiene competencias, que le va a arreglar. Yo no voy a poder arreglar una calle, no voy a poder arreglar el alumbrado, porque muchos bueno, de hecho, hay un partido que dice que se va a elegir el alcalde de Lanzarote en vez del Senado. Bueno, yo creo que hay un mensaje ahí para intentar unir las autonómicas y las generales. Son planos completamente diferentes, pero sí, claro, como bien dice, yo puedo, si tengo la confianza de la ciudadanía de Lanzarote y de la Graciosa, voy a incomodar, entre comillas, y voy a interpelar al gobierno cada vez que haga falta para estos temas, estén las competencias transferidas o no, porque un problema, como por ejemplo el tema del búnker para el tratamiento de la radioterapia, es un tema que muy bien, por muchas competencias transferidas que tenga el gobierno de Canarias, a lo mejor podemos hacer algo y debemos de hacer algo desde el puesto de senador. He dicho que yo voy a intentar dentro del grupo socialista en el Senado, en el supuesto de que la gente deposite la confianza en mí, y yo pido, porque ya lo podemos pedir, que la depositen en el Partido Socialista, en mi persona y en la persona de mi compañera Ariagona al Congreso. Nuestra obligación es hacer llegar todo el tipo de demandas que nos lleguen por parte de los ciudadanos de Lanzarote y de La Graciosa, sin ningún tipo de cortapisa. Y he dicho, vamos a formar un grupo territorial dentro del grupo socialista de senadores. ¿Por qué? Porque la posibilidad de formar ese grupo territorial, y lo intentaré hasta conseguirlo, es que te da la posibilidad de que en las juntas de portavoces y en los plenos, cada vez que vaya a hablarse de algo que es relacionado con Canarias o con Lanzarote y La Graciosa, podamos intervenir. Y nosotros tenemos la obligación de no esperar a que haya un asunto del que se vaya a hablar, no, de ser nosotros los que pongamos sobre la mesa los asuntos de Lanzarote y La Graciosa que interesan, que se puedan solucionar vía Senado. Yo podría estar hablando ahora media hora sobre cuáles son las competencias del Senado, incluso sobre la historia del Senado. Pues además creo que es una obligación de aquel que se presenta como candidato al Senado a estudiar por lo menos y saber qué es lo que se puede hacer desde el Senado y cuál es la historia del Senado. Yo lo que prometo es trabajo, trabajo y trabajo. Ese grupo del que usted habla recupera de alguna manera lo que en definitiva tendría que ser la esencia del Senado, perdón, acabas de decir, la representación territorial, que es verdad que ha quedado diluida por la fuerza de los grupos políticos y de los partidos, que son voces discordantes. Don Manuel, dice usted, ha pedido usted abiertamente el apoyo de los lanzaroteños. A estas alturas de campaña me imagino que se siguen valorando y aportando nuevas encuestas. De lo que usted ha visto hasta el momento, de lo que conoce a través de esos encuentros con colectivos sociales, sindicales, de trabajadores, de vecinos, ¿cómo cree que va a votar Lanzarote? Vamos a ver, si me guío por las encuestas, mal. Mal asunto. Mal asunto. Yo creo que ningún candidato... Los nervios que están teniendo algunos en el Estado, o sea, en Madrid, como se dice
coloquialmente aquí en Canarias, vienen como consecuencia de las encuestas. Es que parece que entran en estado de excitación, están en un estado de situación continua, están estresados y nos trasladan el estrés a los telespectadores cuando vemos la televisión. Pues tú dices, pero qué necesidad tienen de decir esas barbaridades que se dicen. Pero bueno, yo no me fío de las encuestas. O sea, yo creo que la mejor encuesta es un típico tópico, pero la mejor encuesta es la del día 28 de abril. Yo espero que la cosa vaya bien. ¿Por qué? Porque es algo que se siente. El otro día estuve en el meeting de Pedro Sánchez y era impresionante, ¿eh? La gente volcada, la gente ilusionada, gente de todas las edades, con mucho respaldo. El partido está teniendo respaldo. Cuestión diferente, tú no me irás nunca a apelar al voto de otros. Yo apelo al voto de la gente que entienda nuestro programa, que esté de acuerdo con nuestro programa, que esté de acuerdo con que este país, Canarias, Lanzarote y La Graciosa siguen avanzando, sigamos recuperando derechos que nos quitaron al socaire de la crisis. Pero libertad absoluta. A mí no se me ocurre decirle al resto de personas que militan en otros partidos que voten a tal o cual dependiendo de la elección que sea el 28 de abril o sea el 26 de mayo, ¿no? Pero hay algo que no sé qué reflejo puede tener en las elecciones, en las próximas elecciones generales, pero en Lanzarote somos especialistas en crear partidos nuevos. Aquí, más allá, lejos de confluir, como se pretendía antes precisamente de estas elecciones, cada vez conocemos grupos distintos, diferentes, que conforman pues distintas fuerzas políticas y que también se presentan. Eso puede dar lugar a una atomización del voto. Yo no sé si usted cree que eso es bueno, si es peor, si es regular. Cuando hablamos de unas elecciones generales, cuando hablamos de estar o no representados en el Senado, por ejemplo, en este caso, o en el Congreso. Eso es democracia. La gente vota, hay una oferta de partidos. Entiéndaseme bien, no estoy hablando con carácter despreciativo. Hay unos programas, la gente se lee o no se lee los programas, escucha o no escucha a los candidatos, te pueden votar por las razones más variopintas. Antes hablábamos de algunas campañas que hacen otros senadores que yo respeto, otros candidatos al Senado que yo respeto. Yo soy yo, no voy a cambiar. Sabes que hay jefes de campaña, asesores de imagen, quítate la corbata, ponte la corbata. Yo voy a seguir siendo yo, no voy a cambiar. Yo me voy a poner la corbata porque ahora, quiero. No, porque sí, porque bueno, yo voy a trabajar y voy a trabajar así y no por estar en campaña no me voy a cambiar en mi forma de ser. Es que sería ya de entrada estar engañando a los que nos están y a las mujeres y hombres que nos están viendo, ¿no? Pero yo creo que hay que ser auténtico. Y si tú transmites autenticidad, intentas transmitir autenticidad, luego el receptor es el que tendrá que emitir su voto. Yo lo respetaré hasta el punto de que el hecho de que incluso, para el supuesto de que no depositaran la confianza en mí, yo voy a seguir colaborando con quien saque el Senado para cualquier cuestión que me necesite para la isla de Lanzarote y La Graciosa, porque yo creo que es el deber de cualquier conejero o conejera de esta isla, ¿no? O graciosero o graciosera, coadyuvar para que nuestros ciudadanos vivan mejor. Los españoles, los canarios y los de La Graciosa. Pues también quiero dejar claro esto, ni nadie es más español que yo por la banda de los nacional recentralizadores, ni nadie es más canario que yo por la banda de los del nacionalismo folclórico. Don Manuel, se nos acaba prácticamente el tiempo, siempre en este tipo de entrevistas y más cuando nos acercamos ya a ese día electoral. Dígame usted por qué los lanzaroteños tendrían que decidir por apostar por la papeleta del PSOE de Manuel Fajardo al Senado el próximo 28 de abril. Pues con humildad lo digo y con el orgullo de pertenecer a este partido que lleva 140 años luchando por la libertad, por la solidaridad, por la igualdad, pues por eso, para que haya más igualdad, para que haya un trabajo digno, para subir el salario mínimo interprofesional y no bajarlo como quiere algún candidato, por ejemplo el señor Casado, que parece ser que no se ha enterado que está en 900 y no en 850, que es donde quiere llegar él, para que nuestra educación, el gasto educativo lleva el 5% del Producto Interior Bruto, para que todo el mundo tenga derecho
a una vivienda digna y a una vivienda a la que se pueda acceder porque tenga precios accesibles, porque desaparezca la brecha salarial, a igual trabajo, igual salario, algo que está sancionado por la Carta Social Europea desde el año 61. Tiene un año menos que yo, tiene 58 años y nos llaman revolucionarios y radicales por defender los derechos de los trabajadores, pero sin demonizar a los empresarios, porque hay que apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Y después, justicia social y justicia fiscal, quien más tiene, más paga. Y las grandes empresas, que paguen, porque es la forma de igualar a personas. Si queremos servicios, mejores servicios públicos, y ahí estábamos hablando de sanidad, de educación, de dependencia, de servicios sociales, universalizar la Carta de Servicios Sociales y la gratuidad de la Carta de Servicios Sociales que tenemos en España, cuidar de nuestros mayores, que no son trastos viejos a los que podemos dejar tirados, y cuidar también de nuestra juventud, de toda la ciudadanía en general. Hemos recuperado, como tú sabes, la ayuda para los parados de mayores de 52 años, ya los familiares que cuidan a sus dependientes pueden tributar nuevamente a la Seguridad Social, cosa que había quitado el Partido Popular. Por todo eso, por recuperar derechos y por seguir avanzando. Pues ya decidirán los lanzaroteños, todos los que tienen esa llamada al voto el próximo 28 de abril. Bien digo, es que con las generales y las autonómicas nos estamos haciendo un poco un lío. Algunos piden el voto de momento y se equivocan de fecha. De momento nos centramos, 28 de abril. Manuel Fajardo Palarea, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias y que vaya bien, desde luego. Ha sido un placer. Saludos. Nosotros nos despedimos, ya saben ustedes que continúa la cita electoral, no será mañana, mañana estaremos de vacaciones en Jueves Santo, pero recuperaremos este espacio de entrevista y de conocer a nuestros candidatos el próximo lunes. Les esperamos, hasta entonces.